Muchas gracias, hermano. También a esta conferencia se incorpora el coordinador del grupo parlamentario del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Pues todavía buen día, a partir de la 1, buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de los senadores Germán Martínez, Marcela Mora, Patricia Mercado, Miguel Ángel Mancera, quienes están integrados en este grupo de trabajo para visibilizar el primer parlamento con personas con discapacidad. Esto se ha llevado a cabo toda vez que ha existido voluntad de los diferentes grupos. Quisiera comentarles, les daré el uso de la palabra a ellos también. Inicia la convocatoria a partir de este momento. Se dan a conocer en las plataformas digitales. El cierre de la convocatoria será el 19 de noviembre. Aquí es importante señalar que las personas, es un parlamento para que puedan asistir las personas con discapacidad, para poder presentar iniciativas. Estarán representados de diferentes partes de la República Mexicana, del norte, del centro y del sur del país. La idea es que tengamos una representación por estado, esa es la aspiración que tenemos. No solamente será una convocatoria para las organizaciones sociales en este sector, sino también de manera individual, por lo que hace una convocatoria amplia y no solamente reducida. Nosotros iniciamos con una iniciativa que es de inclusión laboral para que se pueda dictaminar un porcentaje en las empresas, en la iniciativa privada, pero también en el sector público. Aquí han derivado otras propuestas. Quisiera comentarles una experiencia en lo particular. Tuve la oportunidad de ser alcalde del municipio de Comitán, Chiapas, en 2 ocasiones, pero en la segunda no solamente impulsamos un programa de apoyo, lo que sería para el transporte público, sino también se generó un parque infantil donde se generó un área de espacio público, de recreación para niños y niñas con discapacidad. Aquí, una vez haciendo un poco de memoria, considero que fue un buen avance, un buen paso, pero aquí es una política transversal. Es decir, tenemos que involucrar a los 3 niveles de gobierno, en los municipios, desde la creación de banquetas públicas, de espacios públicos. Es una política transversal en la parte deportiva, en la parte laboral, en la parte de contratación en el sector público, y por eso creo que aquí vamos a generar grandes propuestas. Le voy a dejar el uso de la palabra a la senadora Patricia Mercado, después a la senadora Marcela, posteriormente al senador Germán Martínez y cierra el senador Miguel Ángel Mancera. Gracias. Gracias, senador. Pues primero felicito y reconozco que a partir de la relación con redes de personas con discapacidad, sobre todo débiles visuales, el senador Eduardo Ramírez pues lanzó esta propuesta al Pleno del Senado para tener este primer parlamento con personas con discapacidad. Me parece que es un contexto importante, un Senado de la República en la legislatura pasada y ahora que se está distinguiendo por legislar a favor de mayores derechos para todas las diversidades de condiciones de nuestra población mexicana. Y me parece que en este Parlamento, pues el escuchar a personas
con liderazgo, a personas integrantes de organizaciones civiles y sociales, con diversas, digamos, representantes de diversas condiciones de discapacidad, pues de alguna manera escuchar cuál es la perspectiva legislativa que se necesita para realmente garantizar en nuestro país ese gran derecho a la no discriminación que tiene nuestro artículo primero y el derecho a la igualdad, nuestro artículo cuarto. Creo que en estos 10 años que estamos de alguna manera conmemorando esa gran reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos humanos, pues es un momento adecuado para poder garantizar a más, digamos, 7 millones de personas, pero en realidad podemos contabilizar hasta 20 millones de personas en estas diversas condiciones. En el Senado también hay un contexto, efectivamente también en la Comisión de Trabajo hemos avanzado en esto que propone el senador Eduardo Ramírez con iniciativas de otras senadoras, de una servidora también, para lograr inclusión laboral. Una de las cuestiones más dolorosas y más discriminatorias es que por alguna condición de discapacidad no tener derecho a un trabajo, no tener derecho a un ingreso por lo que hacemos. El trabajo dignifica y parte de la dignificación de las personas con discapacidad tiene que ser la inclusión laboral, empezando por casa, es decir, el gobierno, las instituciones de gobierno que garanticen cupos específicos para personas con discapacidad, como también, por supuesto, en el sector privado, cambiando la ley federal del trabajo. Acabamos también de decidir en la Comisión de Seguridad Social un cambio a la ley de instituciones de seguros y a la ley de contratos de seguros para garantizar que no hay discriminación y que estas aseguradoras ofrecen productos a personas con discapacidad sin discriminación y desde una visión de acción afirmativa, es decir, que realmente haya un acceso y no se conviertan en primas y en costos que en realidad serían inaccesibles para todas las personas, sino poner el interés y la obligación de generar productos de seguros y de contratos para personas con discapacidad y también personas de la comunidad LGBT, por supuesto, y de no planteando discriminación por etnias. Entonces creo que estamos, decía, como avanzando en ciertos temas. Ya la senadora Mora hablará de un dictamen muy importante que ella tiene y que pronto votaremos también sobre personas con discapacidad de la comunidad sorda. Así es que pues para eso estamos aquí y lo más importante, y con esto cierro, es que lo que oigamos, porque a los senadores y senadoras nos tocará estar ahí, escuchar las propuestas, después estudiar estas propuestas y presentar iniciativas de manera individual, como grupos parlamentarios, este grupo plural de manera conjunta. Tiene que haber un después de ese parlamento para que realmente pues valga la pena este encuentro entre las y los legisladores en este Senado con estos liderazgos, con estas organizaciones, para después con congruencia y con convicción poder tener reformas legislativas en el sentido que nos presenten en este Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida a la senadora Alejandra Lagunes, que también nos acompaña. Muchas gracias, senador Eduardo Ramírez, porque hay que reconocer que ha impulsado ampliamente este Parlamento desde su presidencia en la mesa directiva y le ha dado continuidad. Ha sido congruente con los compromisos que ha hecho. Y hoy quiero tomar la frase del movimiento de personas con discapacidad, que es tan heterogéneo como ya lo dijo mi compañera Patricia Mercado. Nada sobre nosotras sin nosotras, nada sobre nosotros sin nosotros. Esa frase expresa como ninguna otra la mayor aspiración de las personas con discapacidad, que sean plenamente incluidos en todos los aspectos de la vida social. Interpela directamente a toda la sociedad
a nosotros que tenemos la responsabilidad como servidores públicos, como mujeres y hombres que legislamos. Esta convocatoria que hoy se abre, que hoy se emite, ha sido trabajada por un grupo técnico de cada una de las senadoras y los senadores y tiene mucho potencial. Es muy importante que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundirla. Se cierra el 19 de noviembre. Nosotras y nosotros en un grupo plural vamos a revisar cada una de las propuestas, pero lo importante es que sean ellas y ellos los que nos acompañen y nos hagan sentir y nos hagan saber y nos hagan comprender, ojalá, el sentido de sus necesidades, de cómo podemos hacerlo mejor, porque en este Senado hacemos sí o sí hacemos sí o sí derecho positivo, tratamos de hacerlo mejor. Tomar cualquier decisión sin ellas y sin ellos sería un error. Y este Senado, esta 64 y 65 legislatura, ha sido muy abierta, ha tenido mucho territorio y ahora los invitamos a todas y todos a que vengan. Habrá un micrositio desde el cual van a poder bajar un documento para llenar, requisitar muy bien y entregarlo, ya sea en Oficialía de Partes del Senado de la República o a través de un correo electrónico, para conocer todas las propuestas que, insisto, serán analizadas. Como bien lo dijo mi compañera Patricia Mercado, como presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, nosotros incluimos desde la 64 legislatura, a grupos vulnerables. Y tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con la promoción de derechos y el enfoque rehabilitador de las personas con discapacidad. Entonces, ayúdenos, por favor, a visibilizar y a difundir ampliamente en todos los espacios esta convocatoria para que este sea un parlamento donde podamos tener muchas herramientas para la labor legislativa, pero sobre todo el horizonte y el objetivo es mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. Le agradezco, senador Eduardo Ramírez, muchísimas gracias, y a todas mis compañeras, a todos mis compañeros por estar aquí hoy. Sé que será un espacio de revelaciones muy importante. Muchas gracias. Adelante, senadora. Muy buenas tardes, me siento muy honrada de participar en esta rueda de prensa porque estamos dando un paso imprescindible en el camino a construir un país para todos. Para que podamos identificar las ideas, las prácticas, las políticas, las leyes que perpetúan una visión capacitista del mundo, que imponen obstáculos y que están ejerciendo violencia a las más de 12.5 millones de personas que viven con alguna discapacidad en México. Desde 2011 se encuentra vigente en nuestro país la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Sin embargo, como sociedad tenemos todavía un camino muy largo por recorrer para lograr un marco normativo que no solo esté centrado en reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sino que además se traduzca en acciones que garanticen una sociedad más incluyente, diversa, libre y accesible. Una sociedad en donde todos puedan vivir con plenitud y con autonomía sobre nuestros proyectos de vida. Para lograrlo, este ejercicio, esta práctica del Parlamento abierto se vuelve indispensable porque esto es construir una nueva forma de hacer política. Un Parlamento abierto significa mucho más que foros y mesas de participación, significa transformar por completo los procesos legislativos para hacerlos más colaborativos, transparentes y democráticos. El primer Parlamento abierto de personas con discapacidad se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre. Es una oportunidad valiosísima para abrir el diálogo que nos va a permitir escuchar y entender lo que millones de personas enfrentan y necesitan. Al mismo tiempo nos permitirá trabajar con una visión colectiva de lo que significa terminar con este mundo capacitista y construir espacios y prácticas más accesibles y más plurales en los aspectos
de la vía política, social, económica y cultural de nuestro país. Agradezco muchísimo la oportunidad, reconozco el trabajo de todos los senadores y senadoras que están aquí para sumarnos a este ejercicio que es vital en la forma en la que legislamos en México. Ojalá que cada vez más temas sean retomados en este formato de Parlamento abierto. Hay iniciativas todavía en comisiones que faltan ser aprobadas para que ya de manera permanente sea un ejercicio, sea una práctica más que algo aislado, que sea realmente ya una práctica de hacer política. Los invito, como ya dijeron las senadoras que hablaron antes de mí, a sumarse. Es muy importante esta práctica colaborativa. Se puede trabajar pueden mandar las propuestas vía digital, pueden traerlas al Senado, pueden venir al Parlamento abierto el 3 de diciembre y me parece que así es como debemos hacer política, en colaboración, entendiendo todos los puntos de vista, conociendo las necesidades de propia voz de las personas más interesadas. Muchas gracias y felicidades a todos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores. Y para el Grupo Plural, no padecen discapacidad 13% de los mexicanos según INEGI. Están en una condición de discapacidad. Quiero subrayar ello porque no vamos a acompañar, no debemos acompañar ninguna legislación que haga revivir el modelo médico asistencial o asistencialista, sino que debemos incluir sin discriminación, a través de un modelo social y de respeto a los derechos humanos, a todas estas personas. Nosotros en el Senado somos los encargados de vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales que México tiene en todas las materias. En esta materia nosotros firmamos una convención que nos obliga como Estado. No son rollos en la ONU que no sirven de nada. Son compromisos que México tiene y el Comité de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, por tercera vez México será revisado para dar un informe. Ya dio un informe en 2014, dio un informe en 2019, dará un informe en 2023 y ha habido una constante preocupación en la materia que hacemos nuestra, que es la participación efectiva de las personas con discapacidad en temas político-electorales y en la toma de decisiones. Ahí, lo dijo bien la senadora Mercado, debe acreditarse internacionalmente que México no discrimina a las personas con discapacidad a la hora de tomar una decisión electoral y a la hora de ocupar puestos de elección popular. No es la persona, sino la barrera social la que hace la discriminación. No es la aptitud de la persona, sino la actitud frente a las barreras sociales lo que hace una sociedad incluyente. Nosotros tenemos claro que debemos apoyar piezas legislativas sin discriminación, en favor de una igualdad plena, integral, sin pretextos. Y aquí aprovecho, ya se dijo también, para decirle al senador Eduardo Ramírez, que él está bien parado aquí en el Senado, que acabamos de aprobar el dictamen por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social, que obliga a las aseguradoras a asegurar a las personas con discapacidad, una obligación que no es un regalo, está en la Constitución en el artículo 1. Y las aseguradoras le hacen al tío Lolo para mantener ganancias y no asegurar a las personas con discapacidad. Ya se ha conversado con ellas, ya está en un dictamen que está en la Comisión de Seguridad Social,
hace falta que la Comisión de Estudios Legislativos lo dictamine para que tampoco en el Senado recibamos el día 3 a este Parlamento con las manos vacías. Ojalá que ya podamos nosotros iniciar este Parlamento con las manos llenas y no nada más estar hablando con palabras en ese Parlamento de parte de los senadores. Y por supuesto, bienvenidas todas y cada una de las palabras de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero reconocer y felicitar la organización de este primer Parlamento de Personas con Discapacidad. Es una forma muy importante de acercar a todas las personas, a toda la sociedad, a lo que son los trabajos legislativos. Me parece que vamos a conocer de manera directa lo que viven, lo que quieren y lo que necesitan las personas con discapacidad. Nosotros en muchas de las ocasiones no alcanzamos a comprender todas esas barreras reales que se presentan en el día a día de las personas con discapacidad. Hoy tenemos y hemos escuchado aquí ya a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores, de iniciativas que están listas o que se están trabajando. Yo lo que diría es que este primer Parlamento, esta iniciativa de Eduardo Ramírez, se vea en los hechos, que avancemos con estas iniciativas que están prácticamente listas, que contratemos a las personas con discapacidad, que verdaderamente se vea que se está avanzando. Aquí en este Senado de la República, cuando ingresamos, había muchísimas barreras físicas. Un día lo platicamos con el senador Monreal y se hicieron adecuaciones que todos conocemos, que se fueron trabajando. Y reconozco en eso al senador Monreal porque hubo la sensibilidad para hacer un trabajo rápido de ciertas adecuaciones. Falta todavía mucho por hacer. Estábamos platicando de las dificultades que se tienen por los riesgos de trabajo y de esas incapacidades permanentes que llegan a generarse, la dificultad que hoy está y los claroscuros que tienen las leyes para poder atender ese tipo de problemáticas. La Constitución de la Ciudad de México fue un avance sustancial para reconocer estos derechos. Me parece que nosotros tenemos una gran oportunidad y con la participación de todas estas personas en las diferentes circunscripciones en donde se van a abrir los espacios para que vengan a hablar, va a generar un espacio de participación real. Verdaderamente es un ejercicio muy importante y ojalá que con el impulso de mis compañeras y compañeros de este grupo que se ha conformado de trabajo podamos hacer efectivas las que ya están prácticamente dictaminadas y las que se requieren para generar los derechos indispensables a las personas con discapacidad. Muchas gracias, presidente. Sí, senadoras. Tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. La primera de ellas es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. Senadores, yo quisiera preguntarles ¿qué opinan las personas que pues están convocadas a este foro después de la aprobación de este paquete fiscal que prácticamente pues está impidiendo que las donatarias sigan digamos ejerciendo apoyo o dando apoyo y que prácticamente pues se les ha dado una puñalada por la espalda a todas estas organizaciones? ¿Qué opinión tienen ellos y qué opinión tienen ustedes? Porque parece como que hay una doble moral en el Senado. Bueno, en la parte de donativos, yo considero que deben subsistir. Están los lineamientos sobre personas físicas, también están sobre las personas morales. Sin embargo, la reforma fue respecto a las grandes empresas
que utilizaban una estrategia fiscal. Nada tiene que ver con este sector, con personas en estado o en condiciones adversas. Vamos a seguir trabajando para que desde la ley sea una política transversal, como lo dije, en las diferentes materias. Una de ellas será la parte electoral, que así como tiene una cuota los jóvenes, las mujeres, también puedan participar en la toma de decisiones del legislativo, del ejecutivo y en los niveles, en los 3 niveles de gobierno, para poder establecer una visibilidad y sobre todo comprender en muchas de las ocasiones lo que a veces no comprendemos en la vida cotidiana, en aquellas personas que tienen un problema para trasladarse de un lugar a otro, tienen obstáculos de trasladarse de un lugar a otro. Y creo que aquí debe ser un apoyo legislativo en el cual se construirá desde la visión de ellos, con ellos y con el acompañamiento también del Senado de la República. Y no sé si algún otro senador o senadora quisiera opinar sobre el asunto, porque creo que... ¿Alguien? No sé si... Bueno, hubo una discusión, yo creo que hubo una discusión muchas horas, tanto en la Cámara de Diputados, Diputadas, como aquí en el Senado sobre este tema. Entonces, yo creo que en este Parlamento, por supuesto, que las organizaciones también van a hacer algún planteamiento sobre esto, qué significa para la vida diaria de estas organizaciones el poder seguir con estos apoyos muy diversos que tienen, ¿no? Entonces, me parece que las posiciones, digamos, fueron planteadas. Yo hice un planteamiento a nombre del Movimiento Ciudadano de que, digamos, los que menos ganen tuvieran un umbral de donativos mayor y los que más ganen un umbral de donativos menor para hacer una reforma progresiva. Pero me parece que ahí va a salir, y yo creo que el próximo año, a partir de estar cerca y de estar monitoreando y evaluando cómo están trabajando estas organizaciones, qué pasó con estas reformas, qué tanto impactó en su trabajo cotidiano, para poder dar, digamos, esta evaluación el próximo año en el próximo paquete fiscal. Hoy ya está decidido, así como se votó. Y finalmente, de mi parte, perdón, si va, si quiere, senador, perdón. No, yo quisiera agregar que precisamente los trabajos que vamos a realizar en este Parlamento seguramente pueden dar pie a que hiciéramos las precisiones necesarias en este tema. Este tema yo creo que no se ha agotado. Por un lado, todavía estarían vivas las posibilidades de promoción de amparos y todavía estaría pendiente el análisis de acción de inconstitucionalidad. Es decir, eso está pendiente. Pero aprovechando los trabajos de este Parlamento y las diferentes formas o enfoques de cada quien, pudiéramos generar un instrumento legislativo, ahora con lo que estaba planteando Pati, con lo que se pudiera advertir, a fin de no afectar a esas organizaciones de la sociedad civil en la medida en que tengamos retroalimentación también. Se puede corregir todavía. Y finalmente, de mi parte, preguntarles también sobre el tema de las aseguradoras. Pues está parado en comisiones. ¿Cuándo lo van a subir ya al pleno ese asunto? ¿O las aseguradoras están ejerciendo su cabildeo y presión? ¿A quién le están haciendo manita de puerco en el Senado para que no pase ese asunto? ¿Qué es lo que pasa? Yo no acusaría a nadie, y al contrario, yo felicitaría a la Comisión de Seguridad Social y a todos los grupos parlamentarios. Fue un voto apenas la semana pasada por unanimidad en Comisión de Seguridad Social. Yo sí exhorto a que la Comisión de Estudios Legislativos dictamine nuestro dictamen de la Comisión de Seguridad Social. Ese es el curso, y se lleve a la mesa directiva ya. Y yo digo, el Grupo Plural dice que antes del 3 de diciembre, para no recibirlos con las manos vacías. Cualquier ley
Hay un concepto en la convención, aquí saben más mis compañeros que yo, en la Convención de Personas con Discapacidad, en el compromiso que tiene México. Hay un concepto que me gusta para las personas con discapacidad. Se llama el concepto ajustes razonables. Los ajustes razonables se tienen que hacer en los edificios, se tienen que hacer en la educación, se tienen que hacer y también en las leyes. No se pide nada que no sea un ajuste, pero tampoco nada que no sea razonable. Y yo creo que esa es la medida correcta, es escuchando, incluyendo, y este Parlamento al que estamos convocando es la oportunidad para que se nos dé los motivos y las razones para hacer esos ajustes razonables a nuestras leyes, a edificios, a arquitectura, a educación, a la manera en la que nos comportamos, a la manera en la que nos expresamos ante los medios de comunicación correctamente, para no herir ni lastimar a nadie por su condición. La siguiente pregunta es de Adrián Aguilar, del Canal del Congreso. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera hacerles 3 preguntas. La primera es, se plantea que el Parlamento abierto será hasta el 3 de diciembre, pero existiría entonces la preocupación de que el tema, ya que se discuta en comisiones, se pueda alargar y que no salga en este mismo periodo. ¿Cuándo podría salir? Porque, bueno, sabemos que también podría empantanarse por otros temas que se vienen aquí en el Senado de la República, como sería probablemente la reforma eléctrica. Por otra parte, quisiera también preguntarles que si ya hay acercamientos con la iniciativa privada para que precisamente, porque bueno, ellos son quienes abrirían esos espacios para que la gente pueda acercarse y tener esos espacios de trabajo. Y una tercera es si ya hubo entretejieron algún contacto o algún cabildeo en la Cámara de Diputados para que precisamente cuando llegue allá este tema, pues no se vaya a la congeladora. Perdón, la primera pregunta es sobre que es hasta el 3 de diciembre el Parlamento abierto. Ajá, ¿y si saldría en este periodo ordinario de sesiones o hasta el próximo? No, pues hasta el próximo. La idea es el 3 de diciembre y salimos en noviembre para recibir el 15, el 19 de noviembre empezamos a recibir las propuestas. Terminamos, perdón. El 19 de noviembre terminamos de recibir las propuestas vía digital o vía física. El 3 de diciembre es el ejercicio del Parlamento abierto y sí, nos vamos el 15 de diciembre y el próximo periodo sería la creación de las iniciativas y la dictaminación. El segundo es… Por ejemplo, en ese caso, si ya también trabajarían en conferencia con la Cámara de Diputados para que cuando llegue allá, pues el tema no se quede en la congeladora. ¿Quieres cómo está? Sí. Es aquí, ¿no? Es muy interesante la pregunta que hace el compañero del Canal del Congreso, muchas gracias, porque nos ayuda a clarificar muchas cosas. El 3 de diciembre, como todas y todos sabemos, es el Día Internacional de la Visibilización de las Personas con Discapacidad. Perdón, no es de la visibilización, es el Día para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso se lanza ese día. Nosotros a partir de hoy, a través de ustedes, de todos los medios de comunicación, lanzamos esta convocatoria, este grupo plural de senadoras y senadores, lanzamos esta convocatoria y tenemos hasta el 19 de diciembre de noviembre para que las personas con discapacidad, sea a través de una organización o sea de mutuo propio, nos envíen sus propuestas. Acaban a llegar un grupo de personas con las que vamos a tener un intercambio muy intenso y a partir de ahí es que vamos a nosotras y nosotros a tener insumos para lo que ya dijo mi compañero Germán, lo que ya dijo mi compañera Patricia, lo que ya dijeron todas y todos mis compañeros, para para definitivamente buscar romper las barreras para las personas con discapacidad que aún están en la ley, para escuchar sus necesidades. Esa es la idea. Ahora, efectivamente, el periodo termina el 15 de diciembre, pero eso no quiere decir que dejamos de trabajar. Seguiremos, el grupo plural de senadoras y senadores, vamos a seguir trabajando sobre los temas. Ahora bien,
También es interesante la pregunta que hace en términos de trabajar en conferencia. Como ustedes saben también, en la Cámara de Diputados hubo un cambio que aquí aprobamos para el tema de las comisiones. Se creó la Comisión de Bienestar y con esa comisión tenemos una muy buena relación y podríamos invitarles, pero este es un esfuerzo que sale del Senado de la República, de esta 65 legislatura, que nació en la 64 y que por supuesto todas las voces y todos los actores que sumen serán bienvenidos. Y la tercera pregunta, perdón, ayúdeme. Ahí se me olvidó. Ay, a mí también Ok, se me olvidó. pero bueno, esa es la dinámica y no es que o sea, el trabajo continúa. Sí, ya me acordé. Sí, ya también, previo a este Parlamento abierto, que sí ya tuvieron algún contacto con la iniciativa privada, porque al final de cuentas ellos serían quienes abrirían esos espacios de trabajo para que lleguen las personas con discapacidad. Bueno, si recordamos lo que dijo el senador Eduardo Ramírez y que en la de La Voz lo acompaña, este es un esfuerzo que tiene que ser transversal. Este es un esfuerzo que todas y todas como sociedad tenemos que acompañar. Es decir, no solamente la iniciativa privada, sino también los 3 niveles de gobierno para que se abran esos espacios. Hay muchas buenas ideas que se tienen que concretar y sistematizar. Ya la iniciativa privada en algunos lugares, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, hay una gran asociación que se acompaña de iniciativas de España, que está en Puebla, que se llama CINIA. La iniciativa privada también está volteando a ver a las personas con discapacidad y eso ya lo iremos viendo durante el Parlamento. Y ténganlo muy en cuenta, una persona con discapacidad a la que le da la oportunidad tiene un nivel de ausentismo casi 0. Una persona con discapacidad a la que se le da la oportunidad laboral, una oportunidad digna, de trabajo digno, tiene se compromete con el trabajo, porque el trabajo dignifica. Entonces, ahí tanto la iniciativa privada como los entes públicos tienen un espacio muy importante de potencialización de las capacidades, pero también de devolución toda la devolución que hacen las personas con discapacidad es muy importante porque son muy comprometidos. Ya veremos aquí y escucharemos las buenas prácticas, porque hay muchas. Gracias. Si nos los permiten, tenemos otras 3 preguntas que nos hicieron llegar vía remota, reporteros de La Fuente. Estas preguntas nos las enviaron de manera previa antes de esta conferencia. La pregunta es de Alejandro Páez, de La Crónica de Hoy. Dice, si no hay un doble discurso con grupos vulnerables, que muchos de ellos son ayudados por organizaciones civiles, pues por un lado en los discursos los reconocen, pero en los hechos hay acciones que los perjudican directamente, como esa medida que limita las donaciones a las ONGs. Ya se contestó esa pregunta, es en el mismo sentido, sin embargo vamos a darle tribuna a todos los espacios, pues para eso es el Parlamento. Ok, la penúltima pregunta es de Víctor Mayén, nada más que su pregunta es en relación a otro tema, no sé si gusten que les dé lectura. Ok, la pregunta dice, ¿cuáles serán las disposiciones del paquete económico que serán objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte del bloque de contención? Bueno, eso lo dijo el senador Miguel Ángel Mancera. Yo canalizaría esa pregunta para allá, porque nosotros no vamos a presentar acción de inconstitucionalidad en Morena, ¿no? La última pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Él quiere conocer su opinión en relación a la UNAM, si están de acuerdo en que ya no sea autónoma. Debe prevalecer la autonomía al 100%, al 1000%. Es su base. No, la UNAM es la base de la universidad pública, es la autonomía. Listo. Sería todo, ya no tenemos más preguntas. Pues muchas gracias a todos. Les agradecemos mucho Gracias. a las senadoras y a los senadores que nos acompañaron Gracias, esta Cristina, tarde. que nos ayudó aquí con… Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Con el lenguaje de señas.